Padre Celestial, Padre de la Gloria, nuevamente nos Buenas noches a ponemos, todos, Dios les bendiga. Señor, humildemente nos ponemos a sus pies, Señor. Señor, hoy le quiero orar, Señor, por todo lo que está pasando en el mundo, Señor. Las lluvias, las cosas que están pasando tan malas, Padre Celestial de la Gloria, corrupción, violencia, Señor. Pero antes que nada, Señor, te quiero pedir perdón si te hemos fallado, Padre amado. Porque antes que nada, Señor, te quiero pedir humildemente perdón por cada uno de nosotros si te hemos fallado durante el día, Señor. Señor, te doy gracias, Señor, porque tú eres un Padre bueno, un Padre de misericordia, Padre amado. Te pido, Señor, porque hay muchos hermanos de nuestro estudio, de nuestras congregaciones, Señor, que están enfermos con diferentes enfermedades, Señor. Yo quiero que usted venga, Señor, y les ponga su manto de gloria alrededor, Señor, que los sane, Señor, para que podamos servirle, Señor, como a usted le gusta que uno le sirva, Señor. Pero para eso tenemos que tener salud, Señor. Amén. Padre Celestial, le pido también por los hermanos de que en Medellín, algo así, Señor, que están con esas fuertes lluvias y no tienen luz. Padre Celestial, le pido por este estudio, Señor, que sea para nosotros, para cada uno de nosotros, Señor, que podamos entender de usted, Señor, los que estamos haciendo tareas, Señor, que los ayude usted a comprender mejor y a poder enfocar los temas, Señor. Padre Celestial, le pido por mi hermano Cristian, por la hermanita Inés, por todos los hermanos Teresita, por el hermano Cairo, por todo Isaac, por la Marisol, por Soledad, si no sé si están. Padre, le pido por cada uno de nosotros, Señor, para que nos dé entendimiento, Señor, de lo que usted quiere que aprendamos para podernos guiar. Padre Celestial de la Gloria, humildemente le pido que ponga usted misericordia, pero Señor, antes que nada, le pido perdón, Señor, porque pedimos, Señor, pero le quiero decir, Señor, que haga usted su voluntad, porque usted sabe lo que es bueno para cada uno de nosotros. Usted, Señor, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para engañar. Así que, Señor, nos ponemos todas nuestras peticiones, nuestras angustias, nuestras penas, nuestras enfermedades a sus pies, Señor. Sí, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Bienvenidos todos, hermana Yesenia. Espero realmente que el tiempo mejore, porque parece que está terrible la cosa por allá. Hermana Yesenia. En Mérida, en el estado de Mérida, que es un estado andino, hubo un deslave, hay muertos, hay incomunicación, está muy horrible por allá, por Venezuela. Vamos a Y yo estoy muy cansadita, se me ve la cara muy cansadita, porque he tenido mucho trabajo de las 3 materias que estoy viendo, que son exigencia tras exigencia. Pero bueno, Dios es bueno. Así es. Aquí escuchando, tranquilo. Aquí, el sábado no estuve con ustedes porque estuve resfriada, con malestar gripal, pero me sentía tan mal que ni siquiera le comuniqué. Va a ser sábado bastante resfriada. Hay que cuidarse. Los cambios de clima, Dios. Sí, los cambios de clima, sí, ese es el tema. Ese es el tema. Y mi nieto estaba haciéndose, yo lo lidio, yo estoy con él. Ahora está Simón, mi hijo. Vamos a seguir para adelante. ¿Ven ahora la pantalla? ¿La ven? Partimos. ¿Ven la pantalla? Sí. Amén. ¿Sí? Sí, ya. Sí, se ve bien todo. Listo. Vamos a avanzar para aprovechar bien el tiempo. Vamos a recorrer 300 años más de historia, ¿ya? Va a ser bastante rápido esto para que podamos hacerlo de provecho, ¿ok? Este tiempo nosotros conversamos que estos materiales, hemos estado usando estos libros para que si ustedes quieren interiorizarse un poco más, los pueden buscar. Son bastante buenos, bastante buenos, son lindos. Este es el libro de línea de tiempo histórico, ese es de Juan Berli, pastor que ya está con el Señor,
pero él, en esencia, hizo un trabajo de historia de la Iglesia y después focalizado directamente sobre Chile, ¿ya? Avancemos. ¿Cómo parte todo este movimiento? Parte todo este movimiento con lo que tenemos al frente, el inicio de la educación a gran escala, a gran escala. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros estamos viendo aquí un mapa de las primeras universidades entre el año 1160 y 1600. Es decir, empezó el auge del conocimiento. Este periodo se denomina así, si ustedes lo buscan en la historia. Debido a que Carlos Magno establece la necesidad de que la gente se empiece a tener mayor conocimiento, mayor cultura. Por lo tanto, en estos centros educacionales que hacían estudiar filosofía de la antigua Grecia, la Biblia, en este caso la Vulgata, tanto latina, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. La enseñanza de los apóstoles, que nosotros ya parte la vimos, y también la enseñanza de los padres apologistas. Todo eso lo refunden, estoy haciendo un pequeño resumen, todo eso lo refunden después San Agustín de Hipona, y hace un estudio bastante acabado, y después hace una síntesis dogmática Santo Tomás de Aquino, que se llama la Summa Theologiae, que es la piedra angular del catolicismo, ¿ya? Esto nos genera un proceso educacional. ¿Por qué es importante esto? Porque dentro de este proceso educacional se crean las comunidades semi-monásticas entre hombres, laicos y clero, llamadas hermanos de la vida. ¿Ya? ¿Por qué es tan importante este periodo? Porque la gente se preocupaba de empezar a estudiar y en estos lugares se instruyó Lutero y Calvino. Muchos hermanos se discuten, no, yo soy arminiano, yo soy calvinista, y hay que pensar que estos dos hombres de Dios en ningún momento tuvieron unas posturas diferentes, pero lo que era evangelizar, iban a la par, y eso es lo que vamos a ver ahora, todo este proceso de crecimiento de la iglesia, reformada. La primera Biblia que aparece en lengua castellana es la publicada, que se llama la Biblia de Amba, auspiciada por el rey de Castilla y traducida directamente del hebreo y el arameo del Antiguo Testamento. Es decir, la primera Biblia hebrea aparece traducida, es decir, aparece en este formato tipo códex, ¿ya? Aparece en 1488 y en griego en 1514. Por eso son importantes estas fechas. Ojo con las fechas. Es importante porque estos Biblias, este concepto, son las que después toma Lutero y son las mismas que toma Calvino. En el 1471 se hace la primera Biblia en italiano, pero es una traducción de la Vulgata. Es decir, pasa del latín, pasa al italiano. No pasa de los textos originales. 1492 es el descubrimiento de América. Los castellanos y los aragoneses se apoderan de Granada y se terminan 700 años de dominio musulmán. De ahí hemos estado conversando de que algunas palabras nuestro español, aparecen términos que son musulmanes. Ojalá. Nosotros decimos ojalá, sí, eso, si Alá quisiera. Entonces por eso ojalá. Son expulsados los moros de España y se inicia la Inquisición española, porque la Inquisición ya venía de mucho tiempo antes, desde la pre-reforma. En 1504 se establece el primer himnario usado por la Iglesia Católica, el cual después le sirve a Lutero como concepto para escribir su propio himnario para las iglesias reformadas. En 1514 se establece el negocio de las bulas papales, de las indulgencias. En 1517 Martín Lutero clava
técnicamente no se sabe, se establece que clava las 95 tesis, tal cual como lo compartió Isaac. Si ustedes las leen, en sí no es una postura de la teología protestante, sino que es una discusión contra la venta de las bulas de indulgencia. ¿Ya? 1520, Lutero es declarado hereje por el Papa León X y establece una bula para eso mismo. Aquí obviamente empieza todo un proceso porque a Lutero le decían: ¿qué se imaginaba ese borracho alemán que me viene a insultar, ofendiendo todo lo que estoy haciendo para beneficio de la Iglesia? La reforma luterana empieza en los Países Bajos y 1520, hermanos queridos, es descubierto el Estrecho de Magallanes. El Estrecho de Magallanes, 3 años después, establecía la reforma. Ojo con eso, porque se establece un lazo, y miren la cámara, ¿no? ¿Sí? Se establece un lazo entre Asia y Europa, pasando por el canal del Estrecho de Magallanes. 1521, el príncipe Federico ordena el secuestro, básicamente para salvarle la vida a Martín Lutero. Él es enclaustrado dentro del castillo, guardado, que nadie supiera que estaba ahí, y él, mientras tanto, ¿en qué se atrevió? En traducir el Nuevo Testamento al alemán común, y en 1534 termina la Biblia completa. ¿Por qué es importante este año? Porque Hernán Cortés conquista México. 1524, Francisco Pizarro realiza el primer viaje por el Imperio Inca, bajo el escudo de establecer misiones propiamente tal ¿cómo se llama esto? Expansión de la iglesia, pero con un sesgo relativamente egoísta, porque apoderarse de las riquezas del imperio inca. En ese tiempo empiezan a producirse todo lo que es la generación de ahí en adelante, la generación de iglesias, y es impresionante las iglesias mexicanas católicas, que mi esposa en un rato más podría conversar unos 5 minutos de cómo es, porque ella recorrió esas iglesias y su formato, porque son realmente impresionantes. 1526 se establece la primera base jurídica de las iglesias evangélicas en Alemania. ¿Por qué es importante esto? Porque esta base estructural jurídica es la que empiezan a tomar todo el resto de las iglesias que se empiezan a formar en los distintos países de Europa. 1527, la reforma gana Suecia y Dinamarca. Después de 1528, la reforma se impone en Berna. Es el primer intento en este año de colonización de los luteranos de Venezuela. Y Lutero, mientras eso se producía, componía el himno "Dios es nuestro amparo y fortaleza". 1529 se crea la primera colonia luterana en Venezuela. Y paralelamente, 6 príncipes alemanes y los representantes de 14 ciudades firmaron una protesta ante el emperador Carlos V. Y de ahí que el proceso que se estaba viviendo, a las personas que eran de la tendencia de Lutero se le empezó a llamar protestantes. 1530 se hace la confesión de Augsburgo, base confesional luterana. Si ustedes van a la iglesia luterana, se van a dar cuenta que todavía está en praxis, sobre todo en las iglesias fundamentalistas de la antigua Roma, porque ahora hay un proceso mucho más actualizado, pero manteniendo el mismo concepto. Los luteranos fundan Maracaibo, en Venezuela, y se imprime la Biblia en danés.
basado en la traducción de Lutero. Y también este año se imprime la Biblia en francés. Aquí hay una cosa que quiero, hermanos queridos, a mí se me paran los pelos de punta. Cuanto más el hombre quiera eliminar la Biblia, más Dios pone la Biblia a disposición del hombre. 1534, Francisco Pizarro inicia la conquista del Perú. Y después, 3 años después, empieza todo el proceso de conquista de Chile desde el Cusco, bajando desde el Cusco, por Perú, por Almagro. Y se establece un consejo en Ginebra para el inicio de la reforma. Aquí estamos en el 534, donde estuvimos hablando de alguien que estableció la Biblia en inglés común. ¿Se acuerdan que les recomendamos una película? Y Calvino publica la institución de la religión cristiana. Luego, el concepto sale del concepto de la Iglesia Católica Apostólica Romana y establece un concepto nuevo que es la institución de la religión cristiana. Entonces, por eso es que nosotros somos cristianos evangélicos protestantes. En 1534 se hace la segunda edición, es decir, 3 años después se hace la segunda edición. Y Calvino y Moret publican el primer salterio para uso congregacional, donde contenía 30 salmos, el decálogo de la fe cristiana, el credo de que creemos los protestantes y el canto de Simeón, un canto de alabanza. Esto, si se dan cuenta, hay una simetría de información. Es decir, en todo este tiempo, lo que está haciendo Dios es establecer hombres y mujeres que amen la palabra, cambien la palabra, la pongan al servicio del hombre y al lado de eso, ¿qué es lo que ponen? Himnos. Es lo que pasó con la iglesia primitiva, exactamente lo mismo. Ustedes buscan textos de la iglesia primitiva y se dan cuenta que los hermanos, aun cuando lo estaban quemando, lo que hacían era cantar himnos, alabanzas a Dios. Y mantiene Dios todavía hasta el día de hoy el mismo concepto. En mi iglesia lo que tiene que primar es la Biblia y la alabanza. En 1543 se establece el Nuevo Testamento por Francisco de Encina, quien traduce e imprime desde el griego al castellano el Nuevo Testamento. Hace un primer trabajo en una lengua más conocida. Pero por otra parte, los jesuitas empiezan la misión en Brasil. Por eso Brasil es tan fuerte el catolicismo. En 1537, la Inquisición francesa, hermana de la Inquisición española, entre el 517 y el 559, se estima que fueron 50.000 ejecuciones que realizó a nuestros hermanos en la fe. En 1555 se coloca la primera piedra, hermano querido, la primera piedra de la iglesia reformada en París, en el mismo lugar en el mismo país donde la Inquisición mató a nuestros hermanos en la fe. Pero no se dieron y establecieron la primera iglesia formal en París. Se funda a este lado del continente, a este lado del mundo, en nuestro continente, se funda la primera colonia calvinista francesa en Río de Janeiro. Ya llegaron los luteranos, ya llegaron ahora los calvinistas a Río de Janeiro. Por eso, el movimiento protestante en Brasil también es muy fuerte, porque tiene un concepto mucho más antiguo de nosotros, y eso es lo que vamos viendo. A lo menos 300 años más antiguo que nosotros, que el resto de Latinoamérica. En 1557 llega la segunda expedición de colonos calvinistas franceses a Río de Janeiro. Se establece el catecismo de Calvino y se traduce al fluminense, es decir, al portugués, al portuñol.
¿ya? Se establece ese concepto. Cambia, ya no tienes que tú aprender latín para entender la Biblia, no necesitas saber hebreo para entender la Biblia, no necesitas saber griego para entender la Biblia. Dios lo que está haciendo es traspasar todo al lenguaje común. Ir por todas las naciones y predicar el Evangelio. Esto es exactamente lo mismo, pero a gran escala de lo que sucedió en el día de Pentecostés. A cada uno se le da a entender a su propia lengua. 1558, importante, hermanos queridos, esto 1558 se funda por Calvino la enseñanza de los futuros pastores. Por lo tanto, ellos establecen qué es lo primordial para que un pastor sea una persona que pueda entrar al mundo nuevo o establecer misiones. Gramática, lógica, matemática, física, música, lenguas antiguas, historia y teología. Y además, industria y agricultura, porque no puede ser carga hacia la iglesia, porque no hay iglesia, por lo tanto tiene que autosustentarse. Se destruye la colonia calvinista en Río de Janeiro y los pastores son ejecutados. Los primeros mártires dentro de América Latina, producto de su fe. 1562, el primer concilio nacional de Iglesia Reformada Francesa, más conocida como la Iglesia de los Evangelios Hugonotes. Esta confederación, este grupo de congregaciones ya eran en Francia. Piensen ustedes que están hablando de 1562 y hasta 1559 estaban siendo ejecutados, pero así todo ya habían construido 2.550 iglesias organizadas. Pedro de Valdivia viene a conquistar Chile, viene a establecer aquí, ¿y quién la financia? Alonso de Escobar. Y acá, en Chile, es acusado de herejías luteranas y es enviado a Lima. ¿Por qué? Porque en Lima se establece la corte de la Santa Inquisición acá en América Latina, más otra más al norte. En 1563, Castillo de Reina es ordenado pastor luterano. Pasa a ser de sacerdote católico a pastor luterano después de ¿qué? Después de haber traducido la Biblia y se da cuenta y ese gran cambio que significa de haber traducido el texto le produce a él la posibilidad de tomar el libro del oso y transformarlo y hacer una revisión del libro del oso. Y esto lo vamos a ver más adelante. 1564, Juan Knox redacta el libro de orden común para ordenar el culto de la iglesia calvinista y presbiteriana, vigente en las iglesias originales hoy. ¿Qué es lo que hicieron los padres apostólicos? ¿No hicieron exactamente lo mismo? ¿No hicieron exactamente lo mismo? Ordenar el culto, hermanos amados. Y es lo mismo que dice Pablo. Y todo el resto de las cosas, yo voy a ir para allá. Cuando vaya se las ordeno. Es exactamente lo mismo. Dios no cambia su orden. No cambia. Es el hombre el hombre tiene que estar dispuesto a aceptar y acatar las instrucciones del Padre Celestial. 1577, Escocia pasa a ser una nación presbiteriana. El Lima es procesado. Aquí, hermanas queridas de La Serena, una mención a ustedes. El Lima es procesado al conquistador de Chile, Francisco de Aguirre, por tropellas luteranas. Es condenado a 5 años de cárcel en Lima y después de su segundo proceso fue confinado a sus bienes y exiliado a la ciudad de La Serena, donde murió viejo, pobre y enfermo, pero sin renegar de su fe. 1568, Felipe II establece la Inquisición en América. Hubo una muerte de los luteranos
pero no fue por la Inquisición, sino fueron por los indígenas, y acá ya se establecen dos tribunales, uno en México y otro en Lima, es decir, son América del Norte y América del Sur. Pero Dios deja establecido que en 69, se publica la Biblia de Nosso completa en español. Mientras ellos están preocupados de establecer juicios, Dios está preocupado de establecer su palabra. 1580 en Valdivia, Chile, son procesados Domingo Hernández por sostener que los luteranos son buenos cristianos. Es procesado por eso. Y Alonso Esteban por sostener que la salvación depende de la misericordia de Dios. Acusados de hereje, se confiscan sus bienes y los envían a Lima para ser juzgados. Entonces, al año siguiente, al otro lado del mundo, en 1581, se hace la primera Biblia en eslavo, que es una traducción de la iglesia, una traducción de la Biblia luterana. Por eso le digo que es tan importante las fechas, porque Lutero tomó los textos originales. Por lo tanto, todas estas Biblias fueron constantes traducciones de un texto original. ¿Por qué? Porque ellos tomaban el alemán y lo traducían a su idioma. Por eso era más fácil realizar la traducción y tener una Biblia en el idioma de la gente. Y aquí viene el dato importante. En 1602, la señora Reina, ahora pastor protestante, termina la corrección de la Biblia del Oso y establece la Biblia llamada del Cántaro. Nuestra amada Reina Valera. 1609, después de una tregua entre España y Holanda, pues se permite a los misioneros holandeses calvinistas venir al Caribe, a las Antillas y a Chile para establecer colonias. Pero en 1613 para establecer colonias. Y en 1613 se tuvo ya disponible al otro lado del mundo. ¿Se dan cuenta de lo que hace Dios? Va armando este rompecabezas. Por eso siempre se dice que la Biblia es un rompecabezas. Dios, hay que pensar de que es exactamente igual que uno tuviera aquí un mundo en la mesa y empieza a mover las piezas de un lado a otro. Lo que están haciendo en un lado, el otro lado no lo está viendo. Pero Dios está viendo todo. Se establece y se pone a disposición el Nuevo Testamento completamente en japonés. Y en 1887 ya la Biblia completa en japonés. 1630 los holandeses toman Pernambuco, Paracas, Bahía, y por otra parte se está traduciendo la Biblia, el texto, al tupí y portugués. En 1632 los holandeses toman Curazao. En 1636 las colonias puritanas conversionistas fundan en Estados Unidos la Universidad de Harvard. Son los protestantes los que están delante de lo que es la educación. Y vamos a seguir viéndolo hacia adelante. La educación a un hombre que se llama Pedro, la educación a toda la gente que siendo esclava empezó a aprender a leer, la educación a hombres que teniendo la Biblia en idioma antiguo, en latín, como era la Vulgata, los traduce, los lleva nuevamente a estudiar. Son los protestantes los que establecen lo que es las escuelas para que la gente aprenda, y acá, ya a este lado del mundo, los puritanos congregacionistas fundan en Estados Unidos la Universidad de Harvard. Aquí en Chile, en 1643 se establece la primera colonia protestante
pero abandonada posteriormente por falta de apoyo, porque no había posibilidad. En 1685 nace Juan Sebastian Bach, alemán. Lo que más hace es crear himnos, crear partituras, crear preludios para los cultos luteranos. Ustedes, si quieren escuchar música sacra en orquesta, escuchen a Juan Sebastián Bach, porque compuso música de los 4 evangelios, parte de la Biblia, himnos, motes para los domingos, para cada domingo del año. Él se preocupaba de crear nuevas partituras y creó miles de preludios para cultos luteranos. En 1703 nace John Wesley, hijo de pastor puritano inglés. Se le denomina el padre del metodismo. Y por otra parte, en 1714 nace el predicador calvinista Jorge Whitworth, un eminente pastor y elocuente orador. Llegó a predicar hasta 20 sermones semanales. Visitó 7 veces América y 14 veces Escocia. Fue el que inauguró, un pastor calvinista, fue el que inauguró las prédicas al aire libre. Y en ese año se imprime el Nuevo Testamento en tamil, idioma de una parte de la India. En 1775 comienza la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Y en 1776, un año después, al otro lado del mundo, Dios se preocupa de publicar el Nuevo Testamento para las personas de Sri Lanka. Y en 1823 termina la Biblia completa para ese idioma. En 1777, la primera constitución de los Estados Unidos de Norteamérica se inspira en la confesión de fe de los puritanos de 1643. Las constituciones, recuerden lo que les pedí, busquen el derecho que estableció la Revolución Francesa, búsquenlo. Y se van a dar cuenta también que está basada en conceptos cristianos. 1780, un periodista inglés funda una pequeña escuela para huérfanos y analfabetos pobres de Londres, usando la Biblia como texto de estudio para leer y escribir. Este movimiento se expandió por toda Europa y Estados Unidos, hasta que en 1803 se funda la Unión de Escuelas Dominicales. Nuevamente lo mismo. La base de la iglesia es la educación. Instrumento indispensable en la vida educacional de la iglesia protestante hasta el día de hoy. 1796 se termina la primera Biblia para el idioma de la India. Para el idioma de la India. ¿Se dan cuenta cómo Dios y llegaré hasta los confines de la tierra? 1788, fecha importante, nace José Lancaster, cualquier calvinista que fundó el sistema educacional de mutuo con monitores. El rey de Inglaterra le pide formar una asociación escolar británica y extranjera. Al enterarse Simón Bolívar de esto, lo invita a Venezuela a poner en práctica su sistema para la educación de la gente. Y en 1821 llega a Chile el mismo concepto a través de Diego Thompson para empezar la educación de la gente. ¿Y cuál es el texto que utilizan? El Nuevo Testamento, para que la gente pueda aprender a leer y a escribir. Thompson establecido en Lima, en 2 años traduce el Nuevo Testamento al quechua, porque ve un mundo que hay que alcanzar.
en 1834, en la plaza de Quillota, esta misma Biblia que se utilizaba por la sociedad bíblica para enseñar, el obispo de Santiago la manda a quemar. Pero por otra parte, en México se estaba estableciendo la primera traducción del Nuevo Testamento, perdón, del Evangelio de Lucas a la lengua nativa. Y ahí toma un giro, Dios, en el buen sentido de la palabra, por favor, que me entiendan, toma un giro porque empieza a enfocarse hacia África, porque en 1816 empieza todo un proceso de traducción hacia lenguas africanas, llegando a 1883 a la primera impresión de la Biblia en dialecto de África, que es el Zulu. En 1846 nace en Valencia, España, Juan Canut de Bon, jesuita, que renuncia en 1869 y se traslada a Chile, donde en 1876 se hace presbiteriano. Después se cambia en 1884 a la misión metodista, y establece en Chile la predicación callejera. Y como no estaba de acuerdo con la doctrina católica, por él haber sido jesuita, y por lo tanto los debates eran bastante acalorados, y la persecución que se generó con él, todos los que lo seguían o todos los que les escuchaban los denominaban canutos. De ahí que a los cristianos evangélicos en Chile se denominan canutos. En 1854 se crea en Santiago el primer cementerio de los disidentes, separado del resto por un muro de 7 metros de alto y 3 de ancho. Pero en 1861 se funda en la ciudad del Paraíso, se funda la Sociedad Bíblica en Valparaíso, y ese mismo año el Papa Pío IX emite una dura condena contra la lectura de la Biblia. Y se supone que la Iglesia Católica era la custodia de la Biblia. Pero, ¿por qué? Porque todo esto involucra que la gente empieza a abrir su mente, a tener mayor expectativa de conocimiento. En 1865, la Constitución de Chile modifica el artículo 5, porque hasta ese minuto la Iglesia y el Estado eran uno solo. Y en ese año establece una modificación del artículo 5 y permite la existencia legal del culto no católico romano, pero solamente para el ámbito privado, templos y escuelas. Por eso, ustedes probablemente son tan viejos como yo en el Evangelio, por eso las iglesias evangélicas, antes del año 2000, todas las iglesias evangélicas tenían o escuelas, o orfanatos, o servicios asistenciales para la gente, porque era una forma de cubrirse de que la iglesia no pudiera ser tocada porque servía a la comunidad. 1868 es la primera reunión de chilenos para organizar una iglesia en Santiago y en Valparaíso. Y se oficia el primer culto en español, porque hasta ese minuto las únicas personas que venían del extranjero eran personas embarcadas, porque, por ejemplo, Francis Drake, el famoso pirata corsario Francis Drake, era pastor, era protestante, ¿ya? Y él participaba de las colonias, junto con su gente, sembrando la palabra. Pero por otra parte, también estaba con la espada, quitando la riqueza a los barcos españoles. Y de ahí que viene también mucho que ve en Juan Fernando, hay un tesoro, en Coquimbo hay otro tesoro, etc.
1881, 1886 se publica en Tierra del Fuego los libros de Lucas, Juan y Hechos en idioma yagán. En 1887 se traduce el Nuevo Testamento al coreano y la Biblia completa en 1919. Y en 1906 se publica el Nuevo Testamento en chino para que en 1919 sea la Biblia completa. Quiero dejar hasta aquí, porque ya vamos a dar un espacio para que conversemos, porque hasta aquí vemos cómo Dios hace todo un proceso de cambio estructural de las personas en la fe. ¿Lo miro aquí? Uy, se me quedó pegado. Se me quedó pegado aquí, ahí sí. ¿Por qué? Porque vemos todo un proceso de cambio. Dios se preocupó de poner a gente y detrás de la gente todo un proceso educacional para poder llegar a la gente. ¿Qué es lo que dice el libro de los Hechos? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda la criatura. ¿Sí o no? ¿Y qué estaban haciendo ellos? No era eso. No era eso. O sea, Dios, sin poner parafernalia, ni mucho menos, lo que está haciendo es transmitir el evangelio a todos los grupos, a todos aquellos que quisieran leer la Biblia, a todos aquellos que quisieran tenerla. Y si se dan cuenta, por una parte, Satanás establece una inquisición por un lado, pero por otro lado, el mismo año o al año siguiente, un pueblo está siendo conquistado por la palabra. Y así sucesivamente. Yo por lo menos cuando lo veo, si tú miras ahora que ustedes ven el mapa completo, se dan cuenta cómo en una parte Satanás está haciendo algo, pero Dios por otra parte del mundo está haciendo otra cosa. Y ahí se va generando este proceso de seguir avanzando, seguir avanzando, seguir avanzando. Les voy a dar un dato que lo tengo en uno de los libros, y si alguien tiene alguna duda, consulta, conversemos. Si alguien quiere aportar algo, o alguien que no entendió, o fue muy rápido, porque hicimos 300 años, pero si se dan cuenta ustedes en estos cuadros, yo soy inventor del cuadro, ¿no? Este es el pastor Juan Wesley, o sea, el derecho intelectual es de él. Pero yo tomé solamente algunas partes. ¿Por qué? Porque en definitiva es por lo que estamos haciendo. ¿Cómo nos llegó la Biblia? Si se dan cuenta, Dios está preocupado de llegar a su gente. Tratar de llegar a la gente de alguna forma. Da lo mismo que estos hombres, por eso, en el buen sentido de la palabra, lo digo y quiero que lo tomen así, cuando exaltan tanto a Lutero, o exaltan tanto a Calvino, ellos son una de las piedras angulares de todo este proceso. Son una parte, porque cada uno hizo algo distinto, hizo algo diferente, hizo algo para su gente. Y así ustedes también lo pueden hacer, así lo pueden enseñar a su gente. Pues bueno, y lo hemos dicho reiteradas veces, todo el material que tienen es de ustedes, porque este material es público, no es privado. Cada vez que el hombre ha tratado de hacer la Biblia privada, comete errores, se establece en religión. Cuando la Biblia es pública, cuando la Biblia se entrega, es lo que quiere Dios. Ir, no vengan. ¿Entienden? Es interesante, yo por lo menos a mí me fascina esta parte de la historia, porque sin hablar de Biblia, sin tocar ni un poco de este texto, se ha tocado todo. Aquí hay todo el proceso, si tú te das cuenta, hermano querido, lo mismo que hizo él en el libro de los Hechos, es lo mismo que hizo de la reforma en adelante, de la pre-reforma en adelante, establecer a hombres y mujeres preocupados de difundir la palabra de Dios de alguna forma. Porque si quiere traducir la lengua, lo que hizo Diego Thompson al quechua,
Y el primero, aprender la lengua original. No puede hacerlo de otra forma. Al judío, y griego al griego. Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Ellos no perdieron el horizonte. El horizonte. ¿Estás callado o me quedo muteado? Yo la próxima semana quería, si alguien se atreve a hacer un análisis de lo que fue el gran avivamiento de 1900 y de ahí cómo empezó todo un proceso de revolución dentro de las iglesias protestantes y eso qué significó para la Biblia, es un bonito desafío. Lo planteo, pero yo creo que no sé si alguno tomará el manto ahí. Pero sería lindo, porque de ahí viene todo un proceso que ya después conocemos como iglesia. Pero es interesante cómo viene el Espíritu Santo a establecerse en 1909, en el buen sentido de la palabra. Él estaba siempre con nosotros, ha estado siempre con los hermanos, antiguamente, sino que físicamente se produce un cisma dentro del pueblo evangélico y se empieza a producir un proceso diferente, un proceso diferente. Un proceso que nos ha llevado lamentablemente después a un proceso de división denominacional y no unión como cuerpo. ¿Alguna duda, consulta, pregunta? Hermano Cristian, quisiera decir algo. ¿Sí? Ojalá que, o sea, si Melissa hubiese estado aquí, pero me di cuenta que Melissa tenía paciente hasta hace poco. Nosotros tuvimos una experiencia, o sea, que conocimos allá en Venezuela, en el estado Zulia, de donde somos nosotros, hay varios grupos étnicos y entre esos hay un grupo que se llama los Yupas. ¿Ya? Y unos amigos nuestros, misioneros evangélicos de hace muchos años, ellos están traduciendo la Biblia en ese idioma yupa, pues. Y lo que quería decir era que nosotros que lo hemos tenido tan de cerca a ellos, llevan años sobre años en esa traducción, porque primero es una lengua nativa que desconocen y segundo, traducir pues de acuerdo a su cosmovisión de esos indígenas. Claro. Creo que, si no me equivoco, habían traducido a Juan, Mateo, o sea, algunos, no todos, pues, y algunos del Antiguo Testamento. O sea, que es un trabajo arduo, es un trabajo bastante esforzado, que solamente con la ayuda del Espíritu Santo y el mismo Dios que se manifiesta en que la Biblia se lleve a todos los confines de la tierra y que gente de otras lenguas aprendan de su palabra y esos grupos pues nativos que tienen también su lengua, su habla, que es interesante. Hay muchos yupas que ellos se han acercado al Señor, se han convertido en cristianos y bueno, gracias a ese grupo de misioneros, son venezolanos de Maracaibo, se han internado en la Sierra de Perijá, porque así se llama, para la traducción de la Biblia en el lenguaje yupa. Y de verdad que es un trabajo maravilloso. Así como usted dice que se maravilla, pues, de ver todo esto, este proceso que nos ha mostrado desde que comenzó la asignatura. Nos tenemos que maravillar y cada día darle gracias al Señor cómo su palabra se cumple y que no se ha detenido sino hasta los confines del mundo, y así va a ser. Ese era mi aporte. Sí, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, realmente, o sea, hay hermanos que en el anonimato están haciendo una proclama muy fuerte en el anonimato. Y eso hay que orar por ellos también, porque es fuerte, es dejar todo, es dejar todo.
¿Alguien más? ¿Alguna? Yo contribuirle porque me acaban de enseñar que los motetes eran una forma musical del siglo IX en adelante. Me lo dijo aquí el nieto licenciado en música. Qué bueno, ¿ves? Ahí, porque me había parecido esa palabra media rara, dije, y le pregunté y me dijo, eso es, lo comparto con todo aquí. Qué bueno, me alegro, gracias. Gracias. Bueno, quiero dar un dato anecdótico. Dentro de un libro que yo, de administración eclesial, y yo hice una pequeña reseña, y también sacando datos estadísticos. En 1813, en Chile, se realizó un censo, ¿ya? Y esto es un material que está en el INE, por si acaso, si quieren buscarlo y confirmar para decir, ay, hermano Cristian no estará mintiendo. Decía, el censo en 1813, la cantidad de habitantes que había eran 823.685 habitantes. Eso era la cantidad de gente que había. Esto era Chile. Pero así todo, siendo pocos, Dios igual se preocupó de tratar de empezar a llegar acá. Interesante. Yo por lo menos lo decía, muy qué dato interesante eso, porque cuando estamos, yo les voy a dar otro, anótalo si quieren por ahí, porque en 1835, ya, dijimos 1800, mira, 1813 eran 823.000 habitantes, redondeamos, ¿ya? 823.000 habitantes. En 1835 eran 1.103.000 habitantes. En 1854 eran el millón 1.103.000 habitantes, con un índice del alfabetismo del 86,50%. Ese es un dato duro estadístico. Eso es un dato del gobierno, ¿ya? Del INE, propiamente tal. O sea, en 1856, por eso era tan importante de empezar a la educación de la gente, porque hay un 86% del analfabetismo. Entonces, a mí, cuando yo lo hice, lo encontré interesante, porque después en 1865 eran 1.824.000 habitantes, con un analfabetismo del 83,30%. Bajó. En 1930 ya éramos 4.287.000 habitantes, donde 4.287.000 habitantes, donde 4.083.000 eran chilenos, 105.000 extranjeros. Y en 1930 el analfabetismo llegaba al 56%. Ahí bajó harto. ¿Se fijan? Y en ese censo se estableció que la Iglesia Católica tenía el 97%, la Iglesia Evangélica el 0,6% y los protestantes el 0,8%. ¿Cuál era la diferencia? A los protestantes se les llamaban a los extranjeros que profesaban el Evangelio, y a los evangélicos, los nacionales que profesaban la fe cristiana, no católica.
Esa es la diferencia. Y el último censo que nosotros tenemos, entre comillas, oficial, es en el año 2002, en donde dice que somos el 15,1%. Y el analfabetismo, ahora, en el año 2002, es del 4,20%. Ahora, otro tema es la comprensión de lectura, pero eso es otro tema, porque la gente no tiene comprensión de lectura. Es otro tema. Puede ver, pero no entiende nada. Es increíble, pero hemos bajado harto. Hemos bajado, sí, hemos bajado. Sí, porque si hablamos un poco de historia, en la Constitución de O'Higgins, cuando fue obligatorio que los niños debían cursar la enseñanza básica, y si no iban presos los papás. Claro. Ahí también bajó considerablemente el analfabetismo en Chile. Y se los obligó que debían estudiar. Exactamente. No, por eso es tan importante el conocer un poquito la historia, porque esto produce que uno pueda entender un poco más de las cosas. Pero lo importante ahí es que el Señor con la Biblia llegó hasta los confines de la tierra, la tradució. Exactamente. Eso es lo más importante, lo más importante. Que gracias a lo que el Señor hizo y movió, la Biblia la tenemos en nuestras manos, podemos estudiar y escudriñar. Eso es lo más importante. A mí hay un tema que siempre bueno, en una de las clases que estamos haciendo de teología latinoamericana, en el seminario, aparece el tema de que hay dos frases que, bueno, en el análisis que me tocó realizar, y se los comparto. En el Evangelio de Juan, y el libro de los Hechos, sobre todo el Evangelio de Juan, tiene mucha información, pero tiene los otros evangelios, sobre la vida cuando Jesús era niño, la concepción de los niños, qué conversó María con Elizabeth, ¿no es cierto? Cuando Jesús fue la primera vez, fue presentado, qué fue lo que le dijo el sacerdote, cuando se presentó a los 12 años, qué fue lo que sucedió. Es interesante. ¿Por qué Juan tiene esa información? Busquen en el libro en el mismo libro de Juan, en la crucifixión de Jesús, y se van a dar cuenta que es en la única parte donde aparece que Jesús le dice: mujer, ahí está tu hijo, ahí está tu madre, y hay una frasecita corta, y dice ahí, y él se quedó con ella, ella se quedó con él. Por lo tanto, en ese tiempo, te das cuenta la permanencia para poder entregar información que solamente ella sabía. Ella sabía lo que dijo María en la alabanza a Dios por haberla considerado su sierva. Juan no podría haberlo dicho, Juan no podría haber sabido, pero sí, María en ese momento le entrega toda la información. Y María, por sí, es una mujer que pasa totalmente desapercibida en el Nuevo Testamento, diciendo que es solamente una sierva. En el libro de los Hechos, búsquenlo ahí y te van a dar cuenta que aparece, inclusive dice que dentro del grupo estaba María, la madre de Jesús. No dice, yo soy María, la madre de Jesús, aquí, ¿dónde está mi lugar? En ninguna parte. Ella simplemente siempre fue sierva. Simplemente fue sierva. Es bonito verlo desde ese punto de vista a María, porque de repente no la tocamos por prejuicio de que nos llamen que estamos caminando hacia el catolicismo, pero María nunca fue católica, siempre fue una sierva. Porque piensa tú cuando hace la anunciación, busque la anunciación,
Ella no se admira que le diga al ángel, sino que lo que le dijo. No te admira porque le habló un ángel. Si a mí me habla un ángel, yo me admiro que me hable un ángel. Pero no es lo que me dijo. O sea, eso involucra comunión de ella con Dios. Así como Cornelio. Cornelio tampoco se admiró de que un ángel le viniera a hablar. ¿Te fijas? Sino que Dios ha visto tus limosnas y ha visto tu corazón. Dios puede hablarte en cualquier minuto y no tienes que admirarte de eso. Solamente decir, he aquí tu siervo. Habla, Señor. Nada más. Bueno, veo que hay poca... Se quedaron todos para adentro con lo que conversamos. Pero... atento, estaba interesante. Iba a preguntar sobre motetes, pero ya mi hermano Adriano nos aclaró qué interesante. Iba a buscar cuaquero, pero ya te encontré aquí qué significa cuaquero. Sí, señor. Díganlo, por favor. ¿Qué es cuaquero? Un movimiento que nace a mediados del siglo XVII en Inglaterra. ¿Sí? Un movimiento que no tenía una parte eclesiástica, jerarquía eclesiástica, dice, sino era simplemente de carácter como privado, religioso. Exacto. Cuaquero, sí, señor. Sí, exactamente. Porque es que cuaquero aquí en Colombia no es con C, sino con G. Guaquero, no sé si sepan allá en Chile, pero aquí guaquero es el que va a buscar las esmeraldas, el que le gusta ir a la pesca de esmeraldas. Ah, ya, es otra cosa. Sí, es señor. Es otra cosa. Bueno, ¿alguien más? Consulta, pregunta. Es muy parecida a la palabra cuaquero a guaquero. Cualquiera se confundiría si no sabe lo que significa. Sí, señora. Sí, señora. Sí, para mí fue como muy llamativo y qué suerte, ¿no?, que tuvieron los chilenos de que la palabra haya llegado en 1830. Eso da como que un avance de conquista de la palabra en todos los estratos políticos, socioeconómicos. Y ya ahora los considero como no son jóvenes en el Evangelio. Para Colombia, la historia es diferente, ¿no? Hasta 1936 se tienen referencias de que empiezan a surgir las iglesias protestantes. Y de ahí para acá, con enemistad del gremio católico y la ley, y el gobierno, pues siempre obstruyeron esa conquista de la palabra, pero sin embargo hubo iglesias muy fuertes que por encima de todos los ataques que recibieron, muertes de pastores y cierre de templos, y es más, quema de templos y todo eso, se establecieron iglesias fuertes como pentecostales, bautistas y la cuadrangular, así como para decir algunas cosas, ¿no? Mire que 1936. Y la historia cambia para todo Colombia y para mí en especial, porque yo soy como nuevo en el Evangelio. En 1991, cuando Colombia celebra una nueva constitución y se decreta el culto libre, libertad de culto. Entonces, en la libertad de culto, pues ya viene la población, la superpoblación de que todas estas iglesias sacaron a esos pastores que estaban, algunos pues creo que hasta retenidos o estaban con su sueño, con ese sueño que Dios coloca en el corazón de todos de que sus iglesias se expandan y hagan conocer el Evangelio. A partir de 1991 es que empieza en Colombia a haber libertad de culto, y esa es la diferencia que yo hago, ¿no? Que de Chile desde 1830, o sea, privilegiadísimos. Y para nosotros también 1936, pero luchando ya con más libertad en 1991, hasta ahora hay libertad de culto. Entonces, en esa libertad de culto que puede entrar cualquier culto, por ejemplo, el Islam, los budistas o todos esos, pues para nosotros una libertad. Dime. Sí, hermano querido, ¿sabe por qué Chile tiene eso?
porque nosotros, por eso es tan importante el descubrimiento del estrecho de Magallanes, porque el estrecho de Magallanes fue lo que unió los dos continentes. Entonces, eso produjo de que el primer puerto que tuvieran para embarcar, para desembarcar, era Valdivia, y el segundo, pero por importancia el primero, Valparaíso. Ah, pues el Cabo de Hornos, allá en Chile, por allá ¿cierto? ¿Por Patagonia? ¿Eso es el Cabo de Hornos por allá por Patagonia? ¿Sí? Claro, el estrecho Magallanes que se llama, por eso lo pusimos. Hermano Cristian, bendiciones. Bendiciones. Impactado con la clase, o sea, fue mucha información, bastante, y algo importante que a destacar también. 1780, los viajes misioneros de William Carey a la India. 1800, 100 años después, Hudson Taylor, el hombre que se hizo chino para los chinos siendo inglés. Y el diario de los grandes avivamientos en Europa, que fue lo que propagó la peste, como la llaman la Iglesia Católica, la peste protestante para todo el mundo. Dos personajes que tristemente gran parte de la Iglesia tiene en el olvido: al padre de las misiones y al padre de las misiones transculturales. Claro. Y otro detalle, el gran misionero David Trumbull, que llegó por los años 1860, si no me equivoco, a la ciudad de Valparaíso, que fue el precursor de la iglesia anglicana, que acá en Chile se llamó Iglesia Episcopal, que fue en la que justamente en 1909, que para la próxima clase fue la que dio inicio al avivamiento en Chile. Exacto. 9 años después de lo que se produjo en Estados Unidos. Claro, con el avivamiento de la calle Azusa y el nacimiento de la Iglesia de las Asambleas de Dios. O sea, claro. Y otro dato relevante, por esos años de 1800, los que vivió David Trumbull, al que conoció el pastor Canut de Bond, del cual honrosamente nos apodamos Canutos acá en Chile. Un dato curioso, para cuando la iglesia en Valparaíso decía, ¿dónde está la iglesia de los protestantes? La iglesia, acá nace el dicho, en la punta del cerro, porque literalmente la primera iglesia protestante en Valparaíso se encontraba en la punta de un cerro de Valparaíso. Acá nace el dicho famoso en Chile, a la punta del cerro. Bueno, ese sería mi aporte, o sea, muy linda la clase de hoy día y esperemos la próxima clase. Ahora los dejo igual porque me tengo que retirar porque mis hijos están medio ocupaditos y mi esposa está trabajando, así que que Dios les bendiga. Chao, chao. Hermano Darío y para el resto, el motivo de que nosotros tuviéramos un avance era porque el único paso que había de Europa hacia Asia por barco era a través del estrecho de Magallanes. Entonces, el estrecho de Magallanes unía a los dos continentes. Eso fue lo que hizo Magallanes. Usted lo puede buscar, inclusive videos de esta hazaña que se hizo. Y ese estrecho produjo de que Valdivia sea un lugar de desembarco y el siguiente, pero en importancia el primero, fuese Valparaíso. Por eso Valparaíso es tan importante para el Evangelio, porque llegaban muchos emigrantes. Por eso, lo que estábamos conversando ahora del censo, hacía una diferencia entre los evangélicos y los protestantes, porque hacía una diferencia entre los cristianos chilenos y los cristianos extranjeros. ¿Ya? Por eso, de ahí el motivo. Ahora, la capacidad del Señor de sorprendernos de cómo Él se busca gente, también es o sea, Él se busca a las personas que necesitan.
no la que... no hay un proceso aquí hermoso, ¿ya? Hay un proceso hermoso, y cada uno de ellos con un tema particular, que cada uno de ellos tranquilo, callado, no, sin alardes, sino que en la tranquilidad de poder avanzar en la obra. Hermana Teresita. No, siempre se habla mucho de Valparaíso y mucho se habla de nuestro hermano Canut, pero hubo un hombre allí en la iglesia metodista, Collins Hoover, me parece que es, que llegó a Iquique dentro de la iglesia metodista, por ahí por el año 1889, y que él tuvo una relevancia con Canut, y él después posteriormente fue enviado a Valparaíso, allá donde fundó una iglesia, la iglesia metodista, en la cual hubo en el año 1909 este gran avivamiento en Chile, ¿ya? Pero siempre no se habla mucho de él, ¿ya? Hay un motivo por el cual, porque en definitiva es... Porque él cayó también, él fue acusado por grandes cosas, fue acusado y después la iglesia metodista lo dejó aparte. Pero digamos, él fue uno de los fundadores grandes que llegó, digamos, a Chile a través de, por el norte. ¿Ya? Correcto. Hoover formó parte de la iglesia metodista lo saca, y él forma la iglesia evangélica pentecostal. Justamente, de pentecostal, sí. Sí. Mi primera experiencia con el Señor era de esa iglesia, por eso tengo claro cómo es el concepto. Lo tengo claro, o sea, para mí en su formato yo lo tengo aquí, ¿ya? Así que no, y es por eso que le hablo de este proceso, porque ellos tienen en su tranquilidad de iglesia evangélica pentecostal, sin fanfarras, sin nada, pero tú vas a cualquier localidad y tienes un local, a cualquier ciudad chica y tiene su local, o tiene su templo. Indudable. Ellos tienen esta habilidad de examinar y ver en el Señor a los potenciales siervos y empezar a instruirlos. Justamente. Con esto quiero ir terminando para la parte mía, por lo menos, si quieren conversar algo más. Juan 19, 27. Juan dice ahí, después dijo al discípulo, he aquí tu madre. La segunda parte es la importante, dice, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Esta frase involucra que hay una intimidad y una relación. No estamos hablando de relación ni sexual, no. Es un proceso de estar unidos. Y es por eso que él después, al narrar la vida, él puede decir cosas tan personales, como el... ¿Cómo se llama esto? Acá. Como es la boda de Canaán, que es la única parte donde se habla de la boda de Canaán, habla con respecto a todo el proceso de lo que es el llamado de Jesús, la conversación con Nicodemo. O sea, hay todo un proceso, ¿se fijan? Un proceso con Lucas igual. Lucas habla también de todo un proceso de investigación. Y María no solamente era sierva de Dios, sino vio la relevancia de su hijo, y lo vemos en Hechos, capítulo 1, versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Es decir, estaban dentro del núcleo de la iglesia primitiva. No liderando, sino formando parte. Entonces, eso es un dato relevante. O sea, ella siguió siendo sierva. No dijo, oye, si yo soy la madre de Jesús aquí, vengo a poner aquí. No.
Es más, yo le decía, conversaba con Inésita y yo le decía, es más, Jesús hace una alabanza encubierta a María, cuando le dice, ahí afuera están tu madre y tus hermanos. Y dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que hacen la voluntad de Dios. Es una alabanza encubierta hacia esa mujer y hacia sus hermanos. Es una alabanza encubierta. Sigan ese ejemplo, a lo menos sigan ese ejemplo. O sea, del momento de recibir el llamado, yo lo encontré genial. O sea, yo digo, el Señor, ¿cómo es? Porque tú vas, nacimiento, anunciación, Lucas 1, 26. Por lo tanto, María está con Juan y Lucas tiene acceso, por estar en el libro de los Hechos, tiene acceso al testimonio directo. Y si se dan cuenta, todo lo que hemos hecho nosotros en la narrativa de las fechas, estamos haciendo narrativa ¿de qué? De testimonios. Y el libro dice, si ustedes se fijan aquí, versículo 29, Lucas 1, 29. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que salutación sería esta. Se perturbó no por ver el ángel, sino por sus palabras. O sea, la comunión de ella con Dios era íntima. Porque si no, no tiene sentido. Si no, es como los discípulos. Es un fantasma, ¿o no? ¿Y qué le dice el Señor? Venid, ¿tienen algo para comer? Dentro de la cultura judía, cuando un fantasma, el concepto de ellos es que el fantasma no come. Entonces, del minuto que le está diciendo comamos, ya no es un fantasma, es un ser humano igual que yo. Y aquí en el caso de María, a ella lo que le perturba no es la presencia del ángel, lo que le perturba son sus palabras. Sus palabras. Yo creo que lo que debería perturbarnos a nosotros es cuando leemos la palabra y quién me está hablando. Hablando. ¿Qué me está queriendo decir el Señor? Por eso quería compartir con ustedes, aparte del número, que digamos un poco de Biblia, ¿ya? Porque usted es una linda predicación de lo que es María como sierva. Y la alabanza que hace ella dice, aquí está tu sierva. Y hay otra cosa interesante, donde dice ella que guardaba todo en ¿dónde? El corazón. Las mujeres guardan todo en el corazón. Cada cosa que está pasando. Y cuando llega el minuto preciso, la entrega esa información. Y eso fue lo que hizo ella para que pudiéramos conocer nosotros hoy, a través de esta Biblia, qué fue la vida inicial de Cristo, cómo sucedió todo. Cómo sucedió todo. Ella nos dice, yo escribí esto, yo dije esto, ¿no? Entregó la información.